calcular la potencia cúbica de este binomio. Los términos de dicho binomio se están restando y nosotros para calcular potencias de binomios empleábamos la fórmula del binomio de Newton, pero la sabíamos cuando los términos del binomio se estaban sumando. ¿Cómo podemos convertir nuestra diferencia en una suma? Pues sabemos que cualquier diferencia coincide con sumarle al primero de los términos el opuesto del segundo. ¿Quién es el opuesto del segundo? Pues menos 4x partido de 3. Y entonces ya sí que tenemos un binomio en el que los dos términos aparecen sumándose elevado a una potencia que es un número natural y que es 3. Entonces comparamos la fórmula del binomio de Newton con nuestro binomio, de tal manera que en nuestro caso n va a valer 3, el primero de los términos o a es la fracción algebraica 3 partido de x y el segundo de los términos es la fracción menos 4x partido de 3. Aplicamos ahora para n igual a 3 la fórmula del binomio de Newton. Así, el primero de los términos de dicho desarrollo será igual a 3 sobre 0 por 3 partido de x elevado a 3 por menos 4x partido de 3 elevado a 0. Lo podéis comparar. Acabo de escribir este término. A continuación escribimos el segundo de los términos de ese desarrollo. Entonces será más 3 sobre 1, 3 partido de x elevado a 2 por menos 4x partido de 3 elevado a 1. Podéis ir comprobando que el primero de los números del número combinatorio se mantiene constante y el segundo va a ir avanzando desde 0 hasta llegar a 3, de 1 en 1. Y luego el primero de los elementos de nuestro binomio, es decir, 3 partido de x, va a estar elevado primero a 3, luego a 2, luego a 1 y luego a 0, mientras que el segundo de los elementos del binomio, menos 4x partido de 3, estará elevado primero a 0, luego a 1, luego a 2, luego a 3. Es decir, los exponentes del primero de los elementos, del que hemos llamado a, van decreciendo, mientras que los exponentes del segundo de los elementos, de menos 4x partido de 3, irán de forma creciente hasta alcanzar al exponente, que es el número 3. Entonces, el tercero de los elementos del desarrollo del binomio de Newton va a ser 3 sobre 2, 3 partido de x elevado a 1 por menos 4x partido de 3 elevado a 2, más el último de los términos, que es 3 sobre 3 por 3 partido de x elevado a 0 por menos 4x partido de 3 elevado a 3. Y ya hemos finalizado ese desarrollo. Ahora solo hay que ir calculando el valor de cada uno de estos sumandos. Entonces, el primero de ellos. En el primero encontramos el número combinatorio 3 sobre 0. Y si recordamos la teoría de los números combinatorios, el número combinatorio formado por un número y el 0 coincide con el número combinatorio formado por dicho número sobre sí mismo. Y ambos toman el valor 1. Por lo tanto, 3 sobre 0 es igual a 1. Vamos a anotarlo aquí. Y 3 sobre 3 también vale 1. También por la teoría sabemos que el número combinatorio 3 sobre 1 va a coincidir con el número combinatorio 3 sobre 3 menos 1. Y 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, los números combinatorios 3 sobre 1 y 3 sobre 2 toman el mismo valor. Vamos a calcular uno de ellos, por ejemplo, 3 sobre 2. Y este, según la fórmula de los números combinatorios, va a ser igual a 3 factorial partido de 2 factorial por 3 menos 2, que es 1 factorial. 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 factorial. Partido de 2 factorial, 1 factorial es 1, por lo tanto 2 factorial con 2 factorial lo podemos simplificar y nos quedaría 3 entre 1, que es 3. Por lo tanto, los otros dos números combinatorios que aparecen en el desarrollo, 3 sobre 1 vale 3 y 3 sobre 2 también vale 3. Ahora, cualquier número elevado a 0 es igual a 1, por lo tanto, este elemento vale 1 y del mismo modo 3 partido de x elevado a 0 también valdrá 1. Así pues, ya vamos a ir calculando cada uno de nuestros sumandos. Nos quedaría 1 por 3 al cubo partido de x al cubo, es decir, 27 partido de x al cubo. Sería el primero de estos sumandos. Más
El segundo, 3 sobre 1 es 3. 3 por 3 partido de x al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado partido de x al cuadrado por menos 4x elevado a 1, es decir, menos 4x partido de 3 elevado a 1, que es 3. En el siguiente paso ya simplificaremos esta fracción. El tercero de los términos de este desarrollo, 3 sobre 2 es 3, por 3 partido de x, pues por 3 partido de x, por menos 4x al cuadrado partido de 3. Entonces será menos 4 al cuadrado, que es 16, por x al cuadrado, que es x al cuadrado, y este 3 también está afectado por el exponente 2, por lo tanto sería por 3 al cuadrado, más el último de los términos de este desarrollo, que es este de aquí, es 1 por menos 4x tercios elevado a 3. Por lo tanto será 4 por 4, 16 por 4, 64, menos 64x al cubo partido de 3 al cubo. Así pues, nos quedará 27 partido de x al cubo. 3 al cuadrado por 3, 27 entre 3, 9. Es lo mismo que decir que este 3 con este 3 se nos va y nos quedaría 3 al cuadrado, que es 9, por menos 4, menos 36. Y ahora x partido de x al cuadrado, nos queda una x en el denominador. Seguimos. 3 por 3 es 3 al cuadrado y como tenemos un 3 al cuadrado en el denominador, se nos va. Y 16x al cuadrado partido de x, pues sería más 16x. Menos el último de los términos, 64x al cubo partido de 27. Y ya hemos obtenido el desarrollo del binomio que nos habían dado en el enunciado elevado al cubo.